Muy buenas, apreciados amigas y amigos que nos ven y nos escuchan por su canal Ministerio Diáconos. Es un placer nuevamente poder estar con ustedes y continuar con esta tercera entrega de esta temática sobre salud mental. Muy bien, bienvenidos nuevamente a su canal Ministerio Diáconos. Es un gozo nuevamente poder compartir la palabra de Dios y poder desarrollar esta temática para que podamos ser todos edificados. Antes de empezar, vamos a tener una pequeña palabra de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, queremos en esta hora desarrollar esta temática, pero no podemos hacerlo en nuestra sabiduría ni en nuestra suficiencia. Queremos hacerlo en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo y que sea Él exaltado y glorificado, que tú puedas dar, oh Dios, la sabiduría y que todo lo que se diga, Señor, sea inspirado por el Espíritu Santo. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Nuestra tercera entrega se titula El Calvario sanando las heridas. ¿Cómo obtener libertad de la culpa, la vergüenza y el dolor? Para esto vamos a iniciar con Isaías en el capítulo 1, en el versículo 5 y 6. Allí se nos presenta un escenario en donde nos muestra por qué nosotros necesitamos salud mental. ¿Por qué cada uno de nosotros tenemos esta urgencia, ese sentido de necesidad de esto? Muy bien, el versículo 5 dice, ¿para qué habéis de ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Allí el Señor nos muestra que con la entrada del pecado se introdujo un virus en nuestro cuerpo, especialmente en nuestra mente. Y solamente hay un antídoto, solamente hay un antivirus que pueda contrarrestar los efectos de lo que el pecado ha hecho en nuestras vidas. El dolor que ha causado el pecado, los sentimientos de culpa que nos hace cargar y la vergüenza que sentimos cuando hemos caído, le hemos fallado a Dios, le hemos traicionado quizás la confianza de seres queridos, quizás hasta de una congregación. Por eso Dios en esta hora quiere presentarnos un panorama un poco más amplio de cómo obtener sanidad, restauración de la culpa, de la vergüenza y el dolor a través del Calvario, a través del varón de dolores. El versículo 6 nos muestra la condición generalizada de lo que el pecado iba a hacer en nosotros y de los efectos de este, diciéndonos desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Eso es lo que hay y esa es nuestra condición. Por lo tanto, urgentemente necesitamos sanidad y libertad a través del poder de Cristo. Y nos dice que no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vamos a ver a continuación un pequeño video que nos va a dejar una lección muy interesante sobre el proceso de la vida, lo que nosotros llamamos el milagro de la vida.
Muy bien. En el Salmo 38 encontramos a un hombre de Dios, David, escribiendo o haciendo una descripción de lo que el pecado había hecho en él. En el versículo 4 dice, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y se corrompen mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Porque mis lomos están llenos de irritación y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. He gemido a causa de la conmoción de mi corazón o de mi mente. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aun la misma luz de mis ojos se ha ido de mí. Son palabras que describen el dolor, el sufrimiento que causa el pecado. Y gracias a Dios, David llegó a tener una experiencia tan profunda con Dios a causa del mismo dolor que en el capítulo 51, en el versículo 10, pudo decir, una vez que ha hecho una confesión, ha tenido un arrepentimiento genuino, en el versículo 10 expresa, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, una mente limpia, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahora dame un espíritu íntegro. Y en el versículo 12 hace una petición especial a Dios porque la amargura de su corazón, la amargura de sus pensamientos era tal que no le dejaban expresar contentamiento, felicidad, plenitud ni paz. Ahora, en el versículo 12, David le dice, devuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu de libertad me sustente. Devuélveme el gozo de tu salvación. El pecado quizás, querido amigo, querido amiga, querida amiga, te ha hecho perder el gozo, te ha hecho perder la felicidad, te ha hecho perder la plenitud. Quizás tus días se consumen en la amargura, en el dolor, en la culpa. Y día tras día transcurren todos los momentos en donde solamente sentimos quizás eso, el dolor y el sufrimiento. ¿Hay alguna opción de poder ser libertados, de obtener una libertad y una sanidad de todo esto? ¿Será que estamos confinados a cargar sobre nosotros un peso en la conciencia en el cual tendremos que vivir amargados y turbados toda una vida? ¿Será que hay algo diferente? Eso es lo que el Señor nos quiere revelar en este momento. El tiempo sana las heridas. ¿Será que es eso cierto? ¿Que el tiempo sana las heridas? ¿Has escuchado quizás que déjale eso al tiempo y el tiempo se va a encargar de sanarnos, de restaurarnos? Con el tiempo, lo que ha pasado con las heridas es lo que nosotros vemos en este gráfico. Este cuadro nos muestra una condición en donde a través del tiempo lo que han causado las heridas que no han dejado de supurar ha sido
buscar mecanismos de cómo establecer vidas reprimidas, interiorizando en lo más profundo de nuestro ser todo tipo de dolores, todo tipo de aflicciones, todo tipo de experiencias que para nosotros han sido negativas, crueles, dolorosas. Pero con el tiempo lo único que hemos aprendido a hacer es poner curitas, es suturar heridas que vez tras vez, cuando el enemigo se le da la gana, pone su dedo y esa herida empieza nuevamente a sangrar. Pero solo Dios puede realmente sanar las heridas. Cuando nosotros vemos el Salmo 103, Salmos 103, versículo 3, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Quién es el único que perdona nuestras iniquidades, que sana nuestras dolencias? Solamente Dios. Y el Salmo 147, el versículo 3, dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios es el único que tiene la potestad, el poder de sanar nuestras heridas, quitar nuestros sentimientos de culpa, de vergüenza, cargarlos sobre sí, porque nosotros no podemos con eso. Y el tiempo no va a borrar ni a sanar ninguna herida, ningún mecanismo que nosotros podamos hacer, ni siquiera programación neurolingüística nos puede ayudar a nosotros a ser libertados, ser sanados de cualquier dolor, cualquier herida que esté supurando, de cualquier experiencia que nos esté a nosotros impidiendo gozar de paz, de felicidad. Por lo tanto, Él es el único que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Con esto en mente, tenemos que dimensionar este conflicto espiritualmente. En San Juan 10:10, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo solamente ha venido a matar, a hurtar y a destruir. Ese es su objetivo principal. Y una de las principales cosas que quiere hurtar o robar es nuestra paz, es nuestra plenitud de vida, es esa calidad de vida que Jesús dijo que Él había venido a darnos para que nosotros podamos gozar de la felicidad de Dios, de su plenitud y de su paz. Es experto en cómo quitarnos la paz. Y lo hace a través de métodos muy sutiles en los cuales no nos damos cuenta. En San Juan 8:44, allí se describe a Satanás como el padre de la mentira. Cada mentira que él susurra nos hace creer a nosotros que somos eso. Inspira eso y perdemos la conexión con Cristo y empezamos a creer sus mentiras. ¿Cómo trabaja este enemigo la mente? En primer lugar, ocasiona heridas. Ese video que nosotros recién acabamos de ver nos muestra que Dios tiene un propósito con nuestra existencia. Nos muestra que Dios ha permitido ya que usted y yo seamos alguien en esta vida. Los valores en esta sociedad y en este mundo están tan invertidos que el mundo
Y la sociedad misma, incluso muchas veces sin querer, nuestra misma familia, nos ha llevado a un punto en donde tanto tenemos, tanto valemos. Si somos seres cosificados y tenemos cosas, tenemos valor. Si no tenemos cosas y si no sabemos cosas y si no podemos hacer cosas, no tenemos valor. ¿Qué y quién determina nuestro valor? Es una pregunta que tiene que recibir respuesta hoy mismo. Solamente un ser determina nuestro valor. Solamente Él en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, puede darnos el valor y puede revalorizarnos porque hemos perdido el valor a los ojos de Dios. Por lo tanto, ni las personas ni las cosas materiales determinan nuestro valor. Cuando nosotros vemos ese proceso de concepción y vemos esa lucha de todos esos espermatozoides por llegar, solo uno logró llegar, logró fecundar y dar ese resultado maravilloso, ese proceso de la vida, que solamente Dios, como dador de ella, es el único que tiene la autoridad de quitarla. Por lo tanto, concibiendo ese milagro, entendemos allí el propósito de Dios, el cual nos ha designado, ¿verdad? Desde antes de que se desarrollara ese propósito, ya Él nos tenía en mente. Por lo tanto, cuando nosotros vemos las formas sutiles de cómo trabaja el enemigo, vemos que primeramente causa heridas, incluso desde antes de nacer. Ese mismo proceso quiso hacerlo con Jesús antes de su nacimiento en esta tierra. Cuando su madre, la madre de Jesús, iba buscando un lugar en donde poder dar a luz como un ser humano digno, vez tras vez, casa tras casa, mesón tras mesón, escuchaba las palabras: no eres bienvenido acá. No te queremos en esta tierra. En otras palabras, eso era la influencia que recibía Jesús. Y asimismo, cuando una madre ha susurrado, ha expresado: ¿por qué es varón si yo quería mujer? Esta influencia se siente. Pero en esta hora, no solamente vamos a hablar a aquellos que quizás han sido afectados por estas influencias, sino a aquellos que también, sin querer, tal vez han afectado negativamente ese ser que estaba allí dentro de su vientre y que desde allí empieza un proceso muy interesante. Por lo tanto, hiere. Y muchas veces, desde nuestra infancia, Satanás se ha encargado de causarnos heridas que cuando crecemos se van a manifestar en actitudes, en comportamientos, en conductas negativas y en procesos de estados emocionales distorsionados o patológicos. Por lo tanto, una vez que hiere, una vez que causa un dolor, con mentiras pone pensamientos negativos en nuestra mente. Los pensamientos que pone a partir de esa herida muchas veces son: no valgo, no soy lo suficientemente útil, no voy a ser amado, no voy a ser valorado, no importo, da igual lo que haga, al fin y al cabo no es valorado lo que hago. Por lo tanto, después de eso, nos hace creer que una vez que desarrollamos esos comportamientos negativos, que
se traducen muchas veces en acciones negativas y empezamos a seguir un proceso de mutilación, ya después lo que Él nos hace pensar es que nosotros no vamos a recibir el perdón de Dios y que no merecemos el perdón de Dios. Una vez que llegamos a ese proceso, el paso siguiente de Él es desvalorizándonos de tal a tal punto que ya lo último que nosotros vamos a querer hacer es seguir con vida. Y una vez que llegamos a ese punto, ya estamos a un paso de atravesar la línea del no retorno que separa la vida de la muerte. Y es ahí donde muchos han seguido escuchando los susurros de las mentiras de Satanás, diciéndonos él, no vales, ya no tiene sentido vivir, ya no le importas a nadie, no eres útil, no eres amado, no eres valorado, no eres nadie, no les importas. Lo mismo da que vivas o que mueras, quítate la vida. Y entonces, a partir de allí empieza un proceso de acusación. Me llama mucho la atención el proceso que encontramos en Zacarías en el capítulo 3, porque allí se presenta a Satanás como lo mejor, como lo que mejor sabe hacer, acusar, presentar todo lo negativo de nosotros ante Dios para que Dios no nos perdone. Y nosotros muchas veces así lo concebimos. Pero en el capítulo 3 de Zacarías, del versículo 1 al 5, se presenta lo siguiente. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, porque él, dice Apocalipsis, es el acusador de nuestros hermanos. Es el acusador nuestro. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Este desarrollo de esta defensa que presenta aquel que es nuestra justicia es lo más hermoso que nos puede suceder a todos aquellos que hemos creído en el nombre de Jesús y en la obra que Él ha hecho por nosotros, lo que Él ha venido a hacer a la tierra, lo que vino a hacer a la tierra y lo que sigue haciendo por nosotros allá en el cielo. Por lo tanto, según el comentario de Zacarías 3, dice, con vestiduras viles. Así aparecen los pecadores delante del enemigo, quien mediante su magistral poder engañador los ha apartado de su lealtad a Dios. Si nuestros labios necesitan limpieza, si nos damos cuenta de nuestra miseria y vamos a Dios con corazón contrito, el Señor quitará la suciedad y dirá a su ángel, quitadle esas vestiduras viles y vestidlo con ropas de gala. ¿No es hermoso lo que el Señor hace? A través de un proceso de arrepentimiento y contrición profunda de corazón, el Señor nos reviste de su justicia, nos quita nuestras ropas de inmundicia, lo que nosotros podamos presentar a Dios tal y como somos, son ropas de inmundicia. Él las quita
porque Él imputa su justicia en nosotros, poniéndonos su vestidura de gala, su traje y su manto limpio y resplandeciente, dándonos así su perdón y reivindicándonos para que podamos nosotros ser aceptados en el amado Hijo de Dios. No podemos hacer nada por nosotros mismos que nos recomiende ante el Padre Celestial. No podemos cargar con todos esos sentimientos de culpa, de vergüenza, de dolor. Hay un proceso hermoso, sumamente maravilloso que el Señor quiere desarrollar en nosotros. Ahora es el tiempo cuando debemos confesar y abandonar nuestros pecados para que puedan ser llevados de antemano al juicio para ser borrados. Hoy, en este momento, es el momento. No hay otro momento. Quizás pueda ser demasiado tarde. Hoy es el momento. Romanos 8, el versículo 33 y 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién nos acusará? Satanás está acusándonos día y noche, pero Dios es el que nos justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el único que siempre está condenando y con el dedo acusador? Satanás. Pero dice Romanos 8:34, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de cada uno de nuestros dolores, de cada una de nuestras heridas, y está dispuesto a darnos esa sanidad que necesitamos. Pero, ¿qué es y qué no es la justicia de Cristo? Si lo entendemos claramente, podemos encontrar paz, podemos encontrar una tranquilidad en nuestra conciencia, una sanidad plena y absoluta. ¿Qué no es la justicia de Cristo? Dice que no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados y abandonados. No funciona para eso. Si nosotros nos aferramos a prácticas que traen dolor al corazón de Dios y no sentimos un pleno arrepentimiento por esas prácticas, la justicia de Cristo no puede hacer nada por nosotros. Si sentimos ese dolor, pero si reconocemos que no podemos ser limpiados y solamente hay un ser que nos puede sanar y vamos a Él, el que a mí viene, dijo Jesús, no le echo fuera. Nunca le creas a Satanás sus mentiras de que Dios no te va a perdonar, de que tu pecado es tan aborrecible ante los ojos de Dios que Él no nos pueda perdonar. Por lo tanto, ¿qué es la justicia de Cristo? Es un principio de vida que transforma el carácter y que rige la conducta. Nos da un carácter conforme al carácter de Dios, nos da una forma de conducta, de comportarnos, una transformación completa en la que ya nosotros obtenemos una libertad y dejamos de ser los títeres y marionetas del enemigo. Una conducta que escucha la voz de Dios, el pensamiento de Dios, la forma de vida de Dios. Primera de Corintios 2:16 se desarrolla en nosotros la mente de Cristo y podemos gozar de salud mental. Segunda de Corintios 5:21 nos menciona también una forma en la cual nosotros podemos experimentar también esa libertad y esa sanidad de todo dolor, de toda culpa y de toda vergüenza. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es muy hermoso
ver cómo Cristo, nuestra justicia, pero no solamente es nuestra justicia, también es nuestro mediador y también es el sustituto. Cuando vemos que es nuestra justicia, es aquel que nos ampara. Cuando vemos que es nuestro mediador, es aquel que intercede por nosotros, que aboga por nosotros y que si hubiéramos cometido un pecado tan terrible, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, quien perdona nuestras iniquidades, quien nos presenta una defensa, es un abogado que no ha perdido un solo caso. Y también es nuestro sustituto. Es aquel que quiere cargar sobre sí todo ese dolor, todas esas mentiras de Satanás, todas las aflicciones que se puedan presentar para que nosotros no carguemos con ellas, para que nosotros las depositemos sobre alguien que sí puede llevar eso. En 2 Corintios 10:5 hay un principio en el cual vimos que todo pensamiento debe ir cautivo a la obediencia de Jesús. Ese principio está muy vinculado con lo que son los sufrimientos de Cristo. Hay algo muy importante que el cielo nos va a enseñar a través de esta temática. Nosotros experimentamos las formas de dolor, las manifestaciones de dolor. El que murió en la cruz, aquel que fue hecho pecado por nosotros, fue el que sufrió la esencia del dolor, no manifestaciones de dolor, sino la esencia del dolor. Se hizo lo peor, se hizo fornicario, se hizo asesino, se hizo homicida, se hizo violador, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él ya pasó por allí. Quizás en este momento haya una persona que esté concibiendo en su mente un pensamiento como que Jesús no es capaz de compadecerse de nosotros porque quizás Él no experimentó eso como nosotros lo estamos experimentando. Querido amigo, querida amiga, cuando nosotros vemos el proceso de la esencia del dolor, de sufrimiento de nuestro Salvador Jesucristo, vemos que ha sido expuesto a todo lo que nosotros hemos vivido. Y más adelante vamos a entender aún más cómo Él es capaz de identificarse con nuestro dolor, pero no solamente de identificarse, sino de cargar sobre sí, porque Él ya se ha hecho eso para que nosotros no vivamos más con ese sufrimiento, con ese dolor, con esa vergüenza. Por sus heridas me da su sanidad, por su castigo me da su paz, por su maldición me da bendición, y por hacerse pecado es mi justicia, murió en mi lugar para que reciba su vida, sufrió mi condenación para darme su perdón. ¿Quién es nuestra fuente de plenitud y vida? ¿Es Jesús? ¿Es el varón de dolores experimentado en quebranto? ¿Es aquel que se hizo la vergüenza que nosotros estamos sufriendo ahorita para que nosotros podamos ser libres de todos esos traumas y dolores y aflicciones? Jesús llevó tus pérdidas y desilusiones para que tú y yo podamos amar y tener esperanza. La vida de quien estamos eligiendo. La vida de quien estamos eligiendo para cada uno de nosotros. ¿Será la vida de Jesús en lugar
de mi vida de vergüenza, de dolor? ¿Quién es el que se presentará ante el Padre y dirá por mi sangre, por mi sacrificio, esto fue lo que yo hice por él? ¿Qué es lo que nos defenderá en el día del juicio? Es muy importante el proceso de confesión y arrepentimiento, humillarnos delante de Dios. Pero en esencia, en el día del juicio, lo que Él va a presentar es la vida misma de Jesús, la que nos va a recomendar ante Dios su perfección, su justicia, su plenitud. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une a su corazón, la voluntad se fusiona con su voluntad, la mente llega a ser una con su mente y los pensamientos se sujetan a Él. En otras palabras, vivimos su vida. ¡Qué hermoso! Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. Entonces, cuando el Señor nos contempla, no contempla nuestro pecado porque ya lo ha tomado y lo ha lanzado al fondo del mar, ya no contempla nuestra miseria, ya no contempla nuestro dolor, ya no contempla nuestra vergüenza, ya no toma en cuenta aquello tan aborrecible que hicimos, sino que Él contempla a Jesús, su perfección, su carácter. Él ve no el vestido de hojas de higuera. Él no ve las justificaciones que nosotros presentamos cuando le decimos a Dios, tienes que entenderme, tienes que perdonarme porque yo me comporto así, porque a mí me ha sucedido esto y lo otro y lo otro. Tiene que entenderme porque yo me voy a sentir deprimido toda una vida porque incluso me han diagnosticado un problema maníaco depresivo en el cual tengo que estar sujeto y condenado a una serie de fármacos, de pastillas, de drogas que muchas veces nos van a hacer quitar a nosotros la lucidez que necesitaríamos, la fuerza que necesita nuestro cerebro y nos van a meter en un molde en donde eso es lo que somos y quizás eso es lo que seremos por toda una vida. Pero Dios tiene algo diferente para ti y para mí, porque lo he vivido, lo he experimentado en carne propia y he visto la libertad y la sanidad que Cristo me dio a través del poder de su sangre, de su sacrificio, del Calvario. Y por eso te lo presento a ti, amigo y amiga, hermano y hermana, que me estás viendo en este momento. Por lo tanto, Él ve no el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y deformidad del pecado, sino su propia ropa de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. Todo cuanto podamos hacer por nosotros mismos está manchado por el pecado, pero el Hijo de Dios apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Por su perfecta obediencia ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. Por lo tanto, su manto o el mío, el manto de Cristo o tu manto, ¿cuál eliges? No podemos perfeccionar un verdadero carácter moral por nosotros mismos, pero podemos aceptar la justicia de Cristo. Podemos participar de la naturaleza divina y huir de la corrupción que existe en el mundo por causa de la concupiscencia, los propios malos deseos. Cristo nos ha dejado un modelo perfecto de lo que debemos llegar a ser como hijos e hijas de Dios, libres y plenos en Cristo Jesús. Se llevó a cabo un juicio. En el fin del tiempo, millones de personas fueron esparcidas en una gran planicie ante el trono de Dios. La mayoría se contraía hacia atrás debido a la luz resplandeciente frente a ellos. Pero algunos grupos cerca del frente hablaban vehemente, no con vergüenza humilde, sino hostilmente. ¿Puede Dios juzgarnos?
Decían. ¿Cómo puedes saber acerca del sufrimiento? Ronroneó un joven de piel oscura. Levantó sus mangas para poder mostrar un tatuaje con un número de un campo de concentración nazi. Nosotros pasamos terror, palizas, tortura, muerte. A lo lejos de la gran planicie se encontraban todos estos y cientos de grupos, los que sufrían de bullying, los rechazados por sus padres y marginados por la sociedad, los huérfanos, las viudas, un artrítico, drogadictos y alcohólicos, cada uno con una queja delante de Dios por el mal y el sufrimiento que había permitido en este mundo, y por qué a ellos y no a otros. En el centro de la planicie consultaban entre ellos. Cuánta suerte tenía Dios de vivir en el cielo, donde todo era dulzura y luz, donde no hay llanto ni temor, ni hambre ni odio, ni tentación ni dolor, decían. En otro grupo, un joven afroamericano bajó su collar. ¿Qué con respecto a esto? Él reclamó, mostrando una fea cuerda quemada, linchado no por algún crimen, sino por ser negro. En otra multitud, una muchacha estudiante, violada desde su infancia, con una mirada resentida. ¿Por qué yo debía sufrir? ¿Por qué tenía Dios que permitir que yo sufriera? Ella murmuraba, no fue mi culpa. Y como muchos otros dicen, no pedí nacer. ¿Cómo Dios podría saber todo lo que el hombre ha sido forzado a soportar en este mundo? Ya que Dios conduce a una vida bastante protegida, decían. Así que cada uno de estos representantes de los diferentes grupos hubo presentado el sufrimiento que había experimentado. Al final todos consultaron entre ellos tomando una decisión. Antes de que Dios pudiese estar calificado para ser su juez, tenía que sufrir lo que ellos sufrieron. Su decisión era que Dios tenía que ser sentenciado a vivir como hombre. Que Él nazca como un judío, que la legitimidad de su nacimiento quede en duda y sea considerado un bastardo. Désele una misión tan dura que aún su familia piense que está fuera de mente cuando trate de realizarla. Déjesele ser traicionado por sus amigos más cercanos, que se enfrente a falsos cargos, sea juzgado por un juzgado prejuiciado y sea condenado por un juez cobarde. Déjesele ser torturado y mutilado y sufra abuso sexual, exponiéndolo a vergüenza pública con su cuerpo desnudo. Que sienta la tentación de querer adormecer su dolor con vinagre y alcohol o con cualquier otra droga y que después sienta el abandono de su padre en el momento de mayor necesidad. Por último, déjesele morir de tal forma que no haya duda de su muerte y que incluso una lanza atraviese su costado, penetre hasta sus pulmones y llegue hasta el corazón. Mientras cada representante anunciaba su parte de la sentencia, fuertes alaridos de aprobación se oían de la multitud de personas reunidas. Y cuando la última persona terminó de pronunciar la sentencia, fue hecho un gran silencio. No se escuchaba absolutamente nada. Nadie se movía. Porque sin más ni más, todos sabían que Dios ya había cumplido su sentencia. He aquí la sentencia. Ya todo está pago. ¿Y ahora? ¿Qué queda? ¿Qué haremos? ¿Nos seguiremos resistiendo y mantener nuestra culpa, nuestro dolor, nuestra humillación? ¿Seguiremos cargando con ese terrible peso en nuestra conciencia? ¿O iremos cautivos al varón de dolores, al único que puede soportar eso,
¿Seguiremos siendo esclavos de Satanás y de sus mentiras, de sus malos pensamientos que nosotros creemos y los gestionamos y así nos comportamos y así nos llegamos a sentir? ¿O experimentaremos la libertad y el perdón que solamente el Calvario nos puede ofrecer? Había un muchacho en Colombia. El Señor me permitió conocerlo. Wilson, un día se me acercó, estando en la casa de los suegros. Estábamos con mi esposa y Wilson se le había dado alojamiento y un día empecé a notar que él olía un poco mal y le ofrecí ayuda y le insté a que tuviera hábitos de higiene. Me preguntaba por qué olía así, sin darme cuenta que estaba atravesando un problema depresivo. Procedió a hacer algunos cambios. Sin embargo, un día me dijo: ¿cuánto tiempo dura una persona quemándose en el infierno? Yo le dije: Wilson, ¿por qué esa pregunta? ¿Cuánto tiempo dura una persona que ha cometido un terrible pecado quemándose en el infierno? Y yo le dije: no hablemos de eso. Dios tiene algo mejor. Si usted ha cometido ese terrible pecado que dice haber cometido, que me parecía que habían otros peores, pero independientemente del pecado, Wilson, no hay nada tan ofensivo para Dios que Él no pueda perdonar, y no hay nada tan ofensivo que Dios no haya pagado por Él en la cruz. Y Wilson me dijo que había cometido un terrible pecado contra su madre y que nunca se lo iba a perdonar, que él no merecía el perdón de Dios. Después de días de acompañar a Wilson en oración, tratando de mostrarle al varón de dolores y su perdón y su justicia, luego, después tuvimos que salir mi esposa y yo. Meses más tarde, quizás más de un año, recibimos la noticia. Estando en el país de Panamá, en una noche, mi esposa recibe una llamada de su hermana diciéndole que Wilson fue encontrado en el tercer piso de la casa de mis suegros, colgado con una cuerda, poniendo, según el fin, a un proceso de sufrimiento, de dolor, de vergüenza y de culpa por lo que había cometido. Amigo y amiga, quizás estás atravesando un momento difícil en tu vida. Quizás ya no ves más salidas. Quizás has intentado todos los procesos psicoterapéuticos que sin Cristo, déjenme decirles que sin Cristo no tienen sentido y que quizás ya has optado por todo y no has encontrado una respuesta. Esta es la respuesta. No soy yo, no es ninguna persona en esta tierra la que tiene una respuesta y una sanidad para el dolor que afrontas, la vergüenza y la culpa. El cargo de la conciencia es terrible cuando no se recibe el perdón y no se lo lleva a los pies de Cristo. Un día, una joven expresó su dolor y me dijo: necesito ayuda, estoy pasando por un problema difícil. Y me dijo: tengo 2 hijos. La cárcel ha separado a mi esposo de mi lado. Y en un momento, en ese proceso de separación, esta joven había cometido un desliz
Estando su esposo en la cárcel, tuvo una aventura. El muchacho con el que se había ah, intimado sexualmente le había dicho que él no podía tener hijos. Y entonces decidió correr el riesgo. Quedó embarazada y parece ser que no se había dado cuenta. Pasaron los meses. Al cabo de unos cuantos meses, sintió que algo salió de su cuerpo. En una placenta yacía el bebé que ella llevaba dentro. Decidió guardarlo en una nevera, en la refri, y ocultar el proceso por temor a que su esposo inclusive se diera cuenta y su misma familia la acusara por haber cometido este terrible pecado de adulterio y de asesinato. Hasta que un día no soportó más, tomó el feto de la refrigeradora, lo echó en una bolsa de basura, hasta que el camión de la basura pasó por él. Hoy día, esta joven le ha costado mucho recibir el perdón de Dios. Si quizás tienes la oportunidad de ver este tema, Dios te está dando esa oportunidad. No hay nada para lo cual Jesús no haya hecho provisión. En su condición de sustituto y seguridad del hombre, la iniquidad de éste fue depositada sobre Cristo. Se le contó entre los transgresores para que pudiera redimirlos de la maldición de la ley. La culpa de cada descendiente de Adán de todas las épocas oprimía su corazón, y la ira de Dios y la terrible manifestación de su disgusto frente a la iniquidad llenaron de consternación el alma de su Hijo. El apartamiento del rostro divino de junto al Salvador en esa hora de suprema angustia atravesó su corazón con un pesar que jamás podrá comprender plenamente el hombre. Cada espasmo soportado por el Hijo de Dios en la cruz, las gotas de sangre que fluyeron de su frente, sus manos y sus pies, las convulsiones de agonía que sacudieron su cuerpo y la ineludible angustia que llenó su alma cuando su padre ocultó su rostro de él, hablan al hombre diciéndole: por amor a ti, el Hijo de Dios consintió en permitir que estos terribles crímenes fueran depositados sobre él. Por ti saqueó los dominios de la muerte y abrió las puertas del paraíso y la vida inmortal. El que calmó las airadas olas por medio de su palabra y caminó por las ondas coronadas de espuma, que hizo temblar a los demonios y logró que huyera la enfermedad al toque de su mano, el que resucitó muertos y abrió los ojos de los ciegos, se ofreció en la cruz como el único sacrificio en lugar del hombre. Él, el portador del pecado, soportó el castigo legal que merecía la iniquidad y se hizo pecado por el hombre. El valor del hombre se comprende solo al ir al Calvario. ¿A dónde más iremos? ¿A dónde vamos a ir, tú y yo? Que no sea al Calvario, que no sea a los pies de Cristo, para que Él tome nuestro dolor, nuestra culpa, nuestra vergüenza, y cargue sobre sí ese pecado y nos impute su justicia, nos vista sus ropas de gala, de perdón, de aceptación por la sangre de Cristo Jesús. Quiero dejarte un pensamiento a través de un pasaje muy hermoso. Jeremías, el capítulo 31, 13. Allí el Señor nos dice: entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro, su llanto en gozo,
y los consolaré y los alegraré de su dolor. Él es nuestra consolación. Él es la sanidad para nuestro dolor. El valor del hombre se comprende solo al ir al Calvario. Esto determina nuestro valor. Nada ni nadie nos puede desvalorizar, ni ninguna cosa que hayamos cometido nos desvalorizará, porque obtenemos el valor a través de Cristo y de lo que Él hizo por nosotros. Ninguna culpa, ninguna vergüenza nos va a hacer a nosotros impedir ir al varón de dolores para que nos impute su amor, su justicia y nos dé su perdón. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga.